Bienvenidas y bienvenidos a NeuroRed, el podcast, creando la innovación de tu mente. Este es nuestro primer episodio, la holística y la neurociencia juntos. ¿Por qué? Comenzamos. Pues estamos aquí para comenzar este nuevo proyecto que es NeuroRed, el podcast, y para esto estamos aquí trabajando con mi compañera y amiga Becca Tinoco y Sujei Castro. ¿Y por qué estamos uniendo lo holístico con la neurociencia? Este es un podcast dirigido para maestros, para personal de apoyo, personal médico, padres de familia, y queremos juntas poder ofrecer herramientas que les van a servir en su práctica y que a nosotras personalmente nos han servido. Y quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Cristina Espinosa, yo soy neurorehabilitadora. Trabajo actualmente en un centro para personas con discapacidad, atención para personas con discapacidad, y pues doy terapia física, hago acompañamientos para familias también dentro de mi trabajo. Y quiero ahora presentarles a Becca Tinoco, que nos platique también quién es ella. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tarde, noche, según la hora que nos estén viendo. Y pues bueno, mi nombre es Becca Tinoco, gracias, y de verdad muy gustosa de comenzar este nuevo proyecto de NeuroRed. Yo soy psicóloga social comunitaria y de ahí pues estamos trabajando la terapia cognitivo-conductual y algo bien hermoso que es una terapia holística, que es el neurotapping. Y más adelante voy a explicar un poquito cómo se trabaja con el neurotapping y la neurociencia. Y quiero explicarles brevemente que si tú, maestro, trabajador a lo mejor de un hospital, ¿verdad? Doctor, estás en una consulta, una terapia, es importante que siempre trates de armonizarte energéticamente y centrarte para poder trabajar con el otro. Más adelante lo vamos a explicar. Muchas gracias, Becca. Hola, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Yo soy Sujei Castro. Yo estoy trabajando como docente frente a grupo en una escuela de educación especial, precisamente por esta parte de la docencia y también por ahí por la cuestión de que tengo un hijo con discapacidad. Fue como empecé a entrar a todo este tema de las neurociencias, ¿verdad? En lo que es la neurodiversidad, las personas neurodivergentes, etcétera. Entonces, en esta práctica docente, pues es donde uno empieza a aprender, a comprender y pues muchas cosas más, como ponerte en lugar también de la mamá, del papá, del especialista también, que me toca estar en las dos caras de la moneda. Pues es por ahí como dimos con este tema de lo de las neurociencias, ¿verdad? Cómo nos ayuda a comprender este tipo de personas con diferentes condiciones, que igual, ¿verdad? En la diversidad de que todos somos diferentes. Así es. ¿Cómo ha cambiado o qué nos aporta o qué les ha aportado a ustedes dedicarnos a lo que nos dedicamos profesionalmente? Personalmente, ¿cómo nos ha influido también? En lo personal, a mí, yo creo que mucha responsabilidad, aparte de que me encanta mi carrera, es mucha responsabilidad el estar con el otro, ¿no? El poder ayudarlo, el poder desbloquear sus emociones, el poder decir, mira, puedes trabajar con esto. Entonces, la responsabilidad de prepararte realmente, de decir, tengo esta herramienta que te puede ayudar, porque no todos es lo mismo, ¿no? O sea, cada persona es muy particular y las terapias o las intervenciones son específicamente para esa persona. Entonces, la responsabilidad que tienes tú de la preparación, yo creo que me he llevado mucho conocimiento en cuestión de aprender, la responsabilidad de tener que aprender diferentes técnicas. Y una que me ha enganchado mucho son las terapias alternativas, las holísticas. Y eso me ha ayudado, como no se da una idea, chicas, porque
aparte de que sí funcionan en una parte cerebral, que más adelante vamos a explicar cómo, la paz que te da, el equilibrio emocional y espiritual que te da, a lo mejor un incienso, un aceite esencial. Entonces, el saber cómo utilizarlo, qué aceites, cuántas gotitas, a quién sí, a quién no, eso es lo que me ha dejado responsabilidad para consultar al otro. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo, Beca, porque yo también lo veo por esa parte de, yo trato siempre de ver a mis alumnos, de empezar también por mi hijo, el cómo cada niño percibe el mundo, ¿verdad? O sea, cómo ese cerebrito, por medio de estos sentidos, empieza a observar, a escuchar, a sentir, a equilibrar, a responder a todos esos estímulos que diariamente tenemos, ¿verdad? Y ante un estímulo hay una reacción química que luego yo tengo que controlarla, y pues parte de la holística pues es donde también yo he aprendido que es muy importante esta parte espiritual, emocional. Yo lo relaciono también mucho con las emociones, en cómo esa emoción reacciona y pues de qué manera yo los puedo ayudar, ¿verdad? Entonces a mí me da, yo siento como que soy aquí la parte motivación, porque Sí. a mí yo siempre estoy de que, ay, esto y el otro, y a lo mejor hasta mal, ¿verdad? Experimentando ahí con diferentes juegos, actividades, dinámicas, para que ese cerebrito de los niños, niñas, o pues hasta uno también, ¿verdad? De repente hasta uno necesita activar y equilibrar, pero pues siempre con esta parte motivadora, ¿no? A mí me motiva, me siento bien el poder compartir, ayudar a mis alumnos, de que de repente, maestra otra vez, maestra esto, maestra el otro, oiga, ¿y cómo era? Y si lo repetimos, y es como que bueno, pues yo desde chiquita, o sea, mi papá era maestro y luego pues doy en esta parte también yo como docente, entonces siempre me ha gustado y me ha motivado, y pues cuando tengo a mi hijo y que tiene una condición diferente, pues es donde más me hace adentrarme en este tema de cómo ayudarlo a él y pues cómo ayudar también a mis alumnos, ¿verdad? Pero es me crea mucha, ¿cómo lo diré? Mucha emoción, mucha motivación el poder seguir ayudando, ¿verdad? Que esta es la parte donde me he podido un poquito más adentrar. Muy bien. Cristi. Yo, a mí me ha dejado mucha conciencia, ¿no? He sido una persona muy consciente gracias a dedicarme a esto que me dedico, muy consciente de la vida, de la vulnerabilidad de las personas. Y me ha ayudado a la empatía, ¿sí? A poder ser empática, y eso ha hecho también en mí ha cambiado mi visión, ¿no? Ha cambiado mi visión del mundo, de la vida, de lo que hago cuando a veces nos sentimos agobiados porque es que, híjole, estoy batallando para el dinero, y de pronto te encuentras un caso donde la vulnerabilidad de la persona o su situación sociocultural son complicadas más que las que yo puedo tener, y dices, bueno, es que esto no puede ser, ¿no? Y entonces te levantas y dices, va. Y también me ha hecho como impulsar, me ha impulsado pues en querer incidir en algún lugar, ¿no? A donde voy busco siempre cómo hacer para que realmente se quede algo del trabajo profesional que hacemos, pero en la vida cotidiana del otro, que realmente pueda tener un cambio. Para mí Un impacto, ¿verdad? Un impacto. O sea, positivo el poder que lo que haces, no se quede en el aula, o no se quede en la camilla, o no se quede en el trabajo, sino que realmente dices tú, esa vida cambió, ese otro tiene una herramienta distinta y tiene una posibilidad distinta. Para mí ese ha sido como que el motivo, y ha sido lo que ha cambiado mi vida. Y eso es lo importante, dejar una enseñanza y una herramienta, lo que acabas de decir. Cuando tú dejas una herramienta a una persona, o sea, ya lo dejas preparado para la vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú vives alguna experiencia, lo importante es que vivas la experiencia, pero que también la compartas, lo que decías. Cuando tienes herramientas, o sea, vas a un viaje y ¿qué llevas? Una maleta, ¿no? Te preparas.
Entonces, cuando tú sufres de algún tipo de emoción, por ejemplo, nosotros que trabajamos también con las emociones, cuando te da un ataque de ansiedad, cuando a lo mejor tienes un problema de ataque de pánico, o simplemente cuando traes el estrés, Cristi, que te duelen los hombros. Sí. O sea, Sí. el saber cómo poderlo trabajar, el que, como dice Sujei, la motivación, tienes que motivarte también, o sea, esas herramientas de verdad en la vida, híjole, yo creo que es el mejor regalo que podemos ofrecer nosotros como terapeutas, como maestros y como pues un todo, ¿no? Claro. ¿Qué es? Vamos a hablar de conceptos, ¿no? Lo holístico y la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia, Sujei? Cuéntanos. La neurociencia, bueno, pues es esta parte que estudia cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Cómo se crean esas sinapsis en nuestro cerebro. Por ejemplo, el bebé desde que nace, por medio de sus sentidos, empieza a percibir. ¿Cómo percibe? Pues de repente, es más como la película de Intensamente, ¿verdad? Sí, Vámonos a Intensamente literal. ¿Qué pasa con Riley? Riley nace y luego de repente pues ya observa y sale alegría, ¿verdad? Cuando ve a sus papás. Y ya está risa y risa, de repente y empieza a llorar y llega tristeza. Bueno, pues desde su sentido de vista, de su escucha, cuando empieza a sentir hambre el bebé, o sea, él está identificando, y todo eso desde que empieza a probar el pecho de mamá, la mamila, etcétera, ya empieza eso a registrarse aquí y crear nuevas redes neuronales, como una telaraña, ¿verdad? Se empiezan a crear así nuevas redes que se van registrando en su cerebro, o sea, pero todo esto por medio de sus sentidos, cuando el bebé empieza a meterse todo a la boca, el dedo, que hasta el pie, que digo, ay, tremenda elasticidad que tienen, ¿verdad? Todo eso empieza a percibir por su gusto, vista, escucha, etcétera, y entre otros más sentidos que empieza a registrarse. Pero es como ahí el cerebro empieza a registrar y luego eso le va sirviendo para cada etapa de su vida, ¿verdad? En cada etapa vamos, por ejemplo, en la adolescencia, pues tenemos una poda sináptica, ¿verdad? Entonces, en esta poda sináptica es donde, pues bueno, sí desecha, igual, vamos a intensamente, ¿verdad? Empieza a desechar esas esferitas con la aspiradora. Ajá. Y lo manda al vacío, ¿verdad? Esto ya no me sirve, esto ya no, pero vienen estos nuevos cambios químicos en tu cuerpo, en tu sentir, en tu pensar, y se empiezan a crear otras nuevas redes neuronales de acuerdo a las experiencias que cada uno hemos vivido, ¿verdad? O sea, aquí de esta parte de la neurociencia, aportando a la neurodiversidad, es donde dice, es que no es que uno sea más inteligente que otro, sino que hemos tenido diferentes experiencias que crean diferentes redes neuronales, ¿verdad? De acuerdo al contexto, de acuerdo a mi familia, la cultura, la religión, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es el aporte de la neurociencia, es el cómo funciona el cerebro, de qué manera él va registrando todo esto por medio de sus sentidos y de qué manera yo lo voy desarrollando, ¿verdad? Y cómo lo utilizas y cómo para lo que necesitas en el Exacto, sí. Beca, ¿y qué es lo holístico? Bueno, pues como la palabra te lo dice, es el todo. A veces tratamos de decir, es que lo holístico es esotería, es otro tipo de prácticas, pero realmente la palabra holístico, la raíz es todo, unificar. Entonces, cuando nosotros trabajamos lo holístico, estamos trabajando desde las terapias alternativas. ¿Qué son las terapias alternativas? Pues desde lo ancestral. ¿Qué es lo ancestral? O sea, nuestra cultura. ¿Qué hablamos de nuestra cultura? Desde los mayas, ¿qué otras? A ver, los aztecas, todos, los mexicas, todos, ¿qué utilizaban? ¿A quién adoraban? Pues al dios sol, a la tierra, la madre tierra, todo esto, los elementos, que el fuego, que el agua, que las hierbas, todo eso, antes así se sanaban, ¿sí? Antes eso era una sanación para ellos, porque no había medicamentos. Vamos a los medicamentos, pues están también hechos de plantas, ¿no? De cierta forma. Sí. Ahora, ¿cómo lo utilizamos en la neurociencia? Antes, pues no teníamos este conocimiento de la neurociencia, de cómo trabajaba, y teníamos relativamente conocimiento de que, bueno, la emoción, la amígdala trabaja con la emoción, a lo mejor la cingulada, los movimientos, todo esto. Pero cuando realmente se va investigando por medio de Nazaret Castellanos, que ella es trabaja en neurociencias del bienestar,
ella empezó a estudiar por qué realmente las terapias del movimiento, la meditación, los aceites esenciales, la música, el fuego, todo esto funcionaba realmente y por qué pacificaba el cuerpo y la mente. Pues realmente yo creo que más adelante en otros programas vamos a ver parte por parte por qué un aceite, inhalar un aceite te puede tranquilizar. Vamos comprendiendo que el sentido olfativo llega directamente a lo que es el lóbulo del olfato. No me acuerdo ahorita. Ese va directamente a la amígdala. O sea, no pasa por ningún lado más que por la amígdala. Inhalas y directamente va a la amígdala, que la amígdala pues trabaja lo que es todas las emociones, ¿no? Entonces, funciona porque funciona. Ahora, cuando nosotros tocamos un cuenco, no sé si lo llegan a escuchar, no sé si se escucha bien. ¿Qué genera? Genera una vibración. Nuestro cerebro trabaja con ondas cerebrales. Cuando nosotros hacemos este ejercicio de los cuencos, la musicoterapia, estamos trabajando con nuestras ondas cerebrales. Hay hertz, que son niveles de frecuencia. Entonces, cuando nosotros a lo mejor escuchamos una música que tiene, no sé, 432 hertz, está vibrando y estamos a lo mejor pacificando una emoción. Estamos también haciendo redes neuronales, como decía la maestra Sujei. O sea, sí realmente hay un sustento del por qué estas medicinas holísticas o alternativas tienen un impacto en lo que es el cerebro, que ahora pues es el estudio de lo que es la neurociencia, ¿no? Entonces, al momento de nosotros trabajar un poquito, bueno, con lo que hace Cristi, sabemos que hay más de 5 sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a hablar más despacito para que ustedes vayan sabiendo, pero existen más de 5 sentidos y esos 5 sentidos los va a hablar Cristi, pero de verdad hay un funcionamiento real en el cerebro. Por eso a mí me encanta mucho lo que es el uso de la aromaterapia, la vibración, pues todo esto hasta las hierbas, ¿no? O sea, más adelante voy a explicar porque dicen, bueno, ¿y por qué te haces una exfoliación con sal? La sal tiene propiedades que también nos va a ayudar muchísimo a limpiar esta parte energética. Entonces, bueno, la neurociencia resumiendo, neurociencia es todo lo que nuestro cerebro, el funcionamiento es entender de una manera científica que ya está documentada, que está probada con aparatos y demás, cómo funciona nuestro cerebro, que todavía es un gran campo, ¿no? Que nos falta mucho por descubrir. Y la parte holística es esta parte que conjunta todo lo que la tierra, la naturaleza, los elementos nos ofrecen para poder sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Tanto de forma emocional, forma física, que claro que nuestras emociones, yo lo creo, realmente influyen en nuestro estado físico, en nuestro estado mental y en nuestro estado de salud. Y conjuntarlas, creo yo, acá las expertas en esto, viene de que somos un todo, de que no podemos dividir lo que sucede en nuestro cerebro y lo que está sucediendo afuera y lo que definitivamente está pasando por el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Y ese es el motivo del por qué estamos acá nosotras, ¿no? Yo trabajo con el cuerpo y a través de todos estos más de 20 años ya que tengo trabajando con personas, para curar o para poder aliviar el cuerpo, me he dado cuenta que tenemos esta conexión, ¿no? Mente, cuerpo, alma, emociones, ¿sí? Y que si no vamos como especialistas de la mano,
va a ser muy difícil que podamos entender, simplemente entender el otro, ¿no? A la otra persona, ya sea una persona adulta con un montón de necesidades, de cosas complejas, emociones, trabajo, con una situación adversa que ya le tocó vivir, y también poder incidir en un niño, en alguien chiquitito, que definitivamente no aprende si no viene bien alimentado, si viene con problemas de casa, si lo que es su necesidad neurológica está pidiendo no está siendo cubierta dentro de un salón de clases o dentro de un lugar de terapia, y entonces todo el contacto con el medio que nos rodea se vuelve complicado. Entonces, por eso es que en algún momento la vida nos cruzó, nos juntó, y estamos aquí para poder ofrecer a todas las personas que sean gustosas de escucharnos estas herramientas que a nosotros nos han servido para poder salir adelante, ¿no? Y yo creo que mucho se ha basado en una palabra que decía ahorita Sujei: experimentar, ¿no? Experimentar, explorar. ¿Qué sucede en el aula? Dices, bueno, ahora sí me funciona, ahora no. Tiene que ver la luna. Ahora los niños vienen muy inquietos y no queremos entender que tiene que ver con... Sí, o sea, si está haciendo más calor, eso ya lo tenemos como muy evidente, ¿no? Sí, ahorita que estamos viviendo una oleada de calor muy importante, que yo creo que no lo habíamos vivido, al menos aquí en la laguna, y después dices, bueno, ¿por qué funciona? Cuando vienen del recreo, dices, ¿qué pasó? Si el niño ya se peleó, si tal vez hasta ahí llegó la alimentación que están llevando, la alimentación que estamos llevando para rendir o para no rendir, o cómo lo estamos comiendo. Entonces, yo creo que si nos vemos o si empezamos realmente a observarnos como parte de un todo, podríamos observar que esta sensación o este dolor que traigo aquí, eso es algo que también no entendemos. No entendemos que, me está doliendo mucho la espalda. ¿No? Sí, toda la información que guarda, yo lo he experimentado tantas veces con mis pacientes porque he observado de que estaban haciendo tal y estoy tocando, vinieron por un dolor de espalda y de pronto al empezar a tocar empiezan a contarte una historia que tú ni siquiera, o sea, sí. Y se empieza a liberar ese cuerpo, empieza a relajarse y dices, ahí estaba. Ay, yo no soy psicóloga, no la toqué. Yo empecé a tocar ese cuerpo y eso empezó a salir. Entonces, pues esa es la intención que tenemos nosotras. Y bueno, pues invitarlos a que estén pendientes de las siguientes ediciones, de los siguientes programas. Mucha información que les queremos compartir. Sujei. Mucha ciencia, neurociencia. Neurociencia, o sea, lo holístico. Ahorita ya es de mucha importancia, creo yo, o viene muy fuerte esta parte de las neurociencias, ¿verdad? Sí. Como tiene diferentes ramas que nos ayudan a comprender un poquito más de acuerdo a nuestra necesidad, ¿verdad? O a nuestro campo, ¿verdad? También podría ser. Pero sí, ese va a ser como que el boom en algún momento. Siento que apenas estamos como que iniciando en esos temas, en podernos somos unos bebés. Ajá, pero es muy, muy importante, ¿verdad? O sea, somos seres humanos, somos energía, somos agua, y pues todo tiene un porqué. Así es, y verlo de la manera para tu bienestar. Para el bienestar, cualquier cosa que tú utilices como un pequeño incienso, una pequeña, pues a lo mejor aromaterapia, ¿no? Y que tú te sientas tranquilo, con paz, es ahí, ¿no? Y sabemos que aquí se mueven nuevas redes. El cerebro tiene que estar en relajación. Un equilibrio. Los latidos del corazón tienen que estar en 60 para poder aprender. ¿Y cómo le hago para que esto suceda? ¿Qué otra cosa influye en mi práctica también profesional? Y cómo uso estas herramientas
para yo poder hacer una mejor práctica profesional también, ¿no? Así que no se olviden, vamos a estar aquí presentes con nuestro podcast. NeuroRed, el podcast, creando la innovación de tu mente. Muchas gracias.